Objeto. SCP-308. Sarcófago funerario azteca. Clasificación. Seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-308 se almacena en un cuarto de contención esterilizada bajo guardia armada. El personal que ingrese al cuarto debe ser descontaminado y equipado con trajes de encapsulado de nivel A, y ser observado a distancia durante la duración de su visita. No se puede colocar material orgánico en 308 sin autorización de nivel 4. SCP-308 permanecerá abierto a menos que esté siendo estudiado. Descripción. SCP-308 es una carcasa funeraria adornada de origen azteca, con una fecha de antigüedad de 500 años con dimensiones de 1,8 metros por 0,9 metros por 1,2 metros. Fue encontrado en la excavación arqueológica de, entre otros artefactos similares, aunque mundanos, en el complejo de un templo. SCP-308 está cubierto en pictogramas náhuatl consistentes con las prácticas ceremoniales de su tiempo, aunque inusual en el cuidado y el gasto dedicado a ellos. En condiciones normales, el artefacto es inerte, pero ejerce un efecto de animación sobre los organismos cuando se colocan dentro de él. El efecto se observó por primera vez en el habitante original del ataúd. Datos expurgados. La mala condición del individuo se ha atribuido a su encarcelamiento de 500 años en la carcasa sin alimento o estimulación. Los sujetos sanos, lesionados o incluso fallecidos son transformados por el artefacto. Independientemente de la condición de un organismo antes de la colocación en el ataúd, con una excepción, ver más abajo, la criatura exhibirá ciertos rasgos una vez removida. Superficialmente, los sujetos permanecen sin cambios, conservando las lesiones y las condiciones sufridas antes de la exposición. Sin embargo, a pesar de la naturaleza y gravedad del trauma, los sujetos aparecen vivos y receptivos en la medida en que las lesiones lo permiten. Por ejemplo, un sujeto expuesto a una dosis mortal de cianuro, más de 100 veces la dosis fatal, conversó normalmente, respiró y mostró signos vitales, como latidos del corazón y actividad cerebral. El sujeto también presentó síntomas clásicos de intoxicación aguda, incluyendo dificultad para respirar, somnolencia, dolor de cabeza y piel cianótica, pero no sucumbió incluso después de un período de varios días. Otro sujeto fue perforado en varias arterias principales y se desangró antes de la exposición a SCP-308. Un examen posterior reveló un latido cardíaco pero no presión arterial discernible, y el sujeto estaba conversando aunque consciente de un gran dolor en las áreas lesionadas. Para registros experimentales adicionales, consulte 308-A, adjunto. Los sujetos en este estado alterado no sucumbirán a ninguna lesión, una vez más, una excepción, sin importar cuán severa sea, ni sanar ninguna herida, sin importar cuán leve sea. Además, muestran una dependencia del artefacto similar a la adicción, insistiendo en la exposición regular y volviéndose erráticos y violentos cuando esto es retenido. Los sujetos experimentan dolor normalmente, y muchos de los que han sufrido daños extensos se deteriorarán rápidamente psicológicamente. Las condiciones progresivas como el cáncer y las infecciones continúan avanzando en los sujetos expuestos a SCP-308, aunque en lugar de morir sufren de síntomas en constante aumento. Lo único que un sujeto requiere para ser afectado por SCP-308 es la presencia de un corazón. Los sujetos con un corazón herido o enfermo están animados, al igual que porciones de organismos o tejidos conectados a un corazón. Los individuos con sus corazones eliminados, o partes del cuerpo sin corazón, no se ven afectados por la exposición al artefacto. Incluso un corazón aislado colocado en el contenedor continuará latiendo a un ritmo normal. Los sujetos expuestos a 308 permanecen vivos y esencialmente inactivables hasta que se destruye su corazón, por lo cual sucumben y se descomponen normalmente. Debido a la naturaleza de SCP-308 y los aparentes efectos psicológicos que ejerce sobre los sujetos, todos los individuos expuestos deben ser aislados y terminados al finalizar la prueba. Uso temporal de 308 para interrogar al personal fallecido es permitido solo bajo autorización de nivel 4. Registro experimental 308-A. Extractos. Sujeto: Canis lupus familiaris. Condición: saludable. Resumen de resultados. Sujeto aparentemente normal. Mostró una reacción dolorosa típica, pero sobrevivió a laceraciones repetidas, evisceración, exsanguinación, quemaduras en más del 90% de la superficie corporal, múltiples disparos, electrocución y lobotomía. Sujeto terminado por trauma de impacto contundente que destruye el corazón. Sujeto:
D. 43895. Condición: carcinoma de células pequeñas de etapa 4. Resumen de resultados. El sujeto continuó empeorando después de la exposición. La respiración regular cesó 3 días después de la exposición debido al crecimiento extenso del tumor, pero el sujeto retuvo el conocimiento. Tumor infiltrado en el sistema renal, lo que lleva a crecimientos externos de aproximadamente 13 centímetros de diámetro en el área. Por 14 días. Los tumores secundarios ocluyen la visión y se infiltran en el cerebro a los 19 días. Tras el cese definitivo de la función biológica a los 52 días, los tumores metastásicos eran evidentes en más del 70% de la superficie corporal y se habían infiltrado en todos los sistemas orgánicos, incluido el corazón, que fue la causa de la muerte del sujeto. Sujeto: D. 34892. Condición: cabeza y corazón extirpados quirúrgicamente del resto del cuerpo, manteniendo la vasculatura unida e intacta. Resumen de resultados. El sujeto revivió y aparentemente fue consciente, aunque aparentemente con demasiado dolor como para comunicarse de manera significativa. Los analgésicos aplicados no tuvieron ningún efecto visible. Investigación en curso. Sujeto: agente. Condición: terminado en la línea de servicio al recuperar a SCP. Resumen de resultados. Animado para informar. El sujeto solicitó y se le concedió 2 semanas para preparar un informe posterior antes de la terminación. Después de 9 días, se denegó la solicitud del sujeto para acceder a SCP-308 por la noche. La mañana siguiente, el sujeto escapó de la contención al asesinar a un técnico y se dirigió al área de contención de SCP-308, donde fue detenido por guardias en la estación con una bala en el corazón. Sujeto: D. 34877. Condición: expiró de un infarto de miocardio. Resumen de resultados. El sujeto fue recuperado del artefacto inerte con un trauma masivo en el pecho, a través del cual el corazón había sido expulsado o rasgado. El corazón latía con regularidad, pero el cuerpo del sujeto no mostraba signos de vida. Los antecedentes médicos del sujeto indicaron que había recibido un trasplante de corazón 3 años antes.